Bueno, le vamos a dar la palabra rápidamente a la licenciada en Derecho Andrea Carvajal con paridad de género en el ámbito laboral científico, iniciativas de ley como estrategia para su implementación. Adelante, por favor. Uno de los primeros problemas a los que me encuentro cuando hablo de paridad de género es la asociación que tienen de esta con la desigualdad o con la injusticia. He escuchado mucho que me dicen, ¿es injusto o no es justo que le den un lugar privilegiado a la mujer sobre el hombre por el simple hecho de ser mujer? Les voy a explicar, para explicarles por qué esto es un concepto erróneo, hay que voltear a ver un poco el contexto histórico. Por muchos años se han perpetuado patrones culturales en los que ponen a la mujer como inferior al hombre. Se les ha negado el reconocimiento de los derechos de autodeterminación a todas las mujeres y a pesar de tener las mismas cualidades y el mismo raciocinio, se nos ve como débiles, inferiores o incapaces. Algunos de los ejemplos que traigo, son pocos porque si no estaríamos aquí todo el día, es el reconocimiento de los derechos individuales. En 1789 se da la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Se reconocen los derechos individuales de las personas, de los hombres específicamente. Es hasta 1792 que Olympe de Gouges, como una reivindicación, hace la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Muy pocos han escuchado de esta declaración y es muy difícil que la tomen como contexto o que se las enseñen en una escuela. El otro es el voto, el derecho al voto. Desde 1812, en la Nueva España se da el derecho a las elecciones. Claro, es un grupo selecto, religiosos, hombres, raza blanca. En 1857, en la Constitución, se da el sufragio universal para los hombres. Es hasta 1953 que se modifica la Constitución para que el voto de la mujer sea una realidad. En la educación, se habla desde 1814 en Sentimientos de la Nación sobre la educación masiva. Es hasta 1857 que en la Constitución se establece la educación como derechos del hombre. Y tenemos que pasar muchos años hasta 1867 para que en la Ley Barreda se reconozca la educación mixta y se le permita tener una currícula igual a las niñas y a los niños en la educación primaria. Todo esto suponiendo que no hay un estigma. Se les permite estudiar, pero las mujeres en realidad no entran a la escuela porque tienen muchos estigmas sobre qué se puede o qué no pueden estudiar. Todos estos patrones culturales, más el tardío reconocimiento de sus derechos, le dan una gran desventaja a la mujer. Le dan una desventaja en accesos a los espacios de representación, de toma de decisiones y a los accesos a los espacios intelectuales. Tienen que soportar también acoso laboral, como nos lo decían nuestras compañeras. Las asociaciones de género están súper arraigadas en la cultura y en las prácticas de las sociedades. Esto nos genera una gran inequidad todavía en el siglo XXI. Las mujeres en el ámbito científico, específicamente sobre el tema. Este ámbito es un ámbito muy difícil de penetrar para las mujeres. Es un ámbito hostil y en donde se llega a minimizar su trabajo, su participación y su esfuerzo. Todo esto se puede empezar a ver desde que se le dice a una mujer, su lugar es en la cocina, las ciencias no son para ustedes. Cuando llega a la carrera y ve que más de la mitad de los educadores son hombres. Y cuando se le llega a ignorar la violencia física y emocional que hacen contra ella. Su paso por la vida educativa es difícil, pero la vida laboral no se pone nada fácil. Las mujeres no tienen igualdad en oportunidades que los hombres. No tienen las mismas oportunidades para desarrollar una profesión ni para progresar en ella. La persistencia y magnitud del desequilibrio entre mujeres y hombres en la ciencia y la tecnología necesita acciones. La jerarquía de los cargos muchas veces se dan más por el poder que por la capacidad intelectual. Y adivinen con quién se relaciona el poder, con el hombre. Entonces se dan a las mujeres puestos poco valorados y con salarios muy bajos. Aquí, en esta diapositiva, podemos ver cómo en España, en el 2012, el 39% de las científicas eran mujeres, solo el 39%. De los científicos en universidades y centros públicos de investigación, solamente eran el 40%. En el sector empresarial, formaban el 31%.
y catedráticos en universidades, simplemente el 21%. De la currícula de los profesores de investigación del Centro Superior de Investigaciones Científicos, solamente el 24.9% eran mujeres. La compañera Blanca ya nos compartió más cifras de América Latina y son impactantes, que haya tan pocas mujeres en un ámbito científico. Para contrarrestar estos problemas, muchas democracias contemporáneas han implementado acciones afirmativas. O algunas de estas son las cuotas de género. Principalmente se dan en el ámbito político, porque para que exista una democracia verdaderamente equitativa, se debe eliminar la jerarquía por el sexo en los espacios públicos y en los privados. En estas diapositivas quiero mostrarle algunas cosas, porque nos muestran dos cosas. ¿Si quieres pasar a la otra? Ahí, gracias. Una es que la escasa participación que tienen las mujeres en puestos de decisiones. En los puestos de las tomas de decisiones hay muy pocas mujeres. Si eliminan a los hombres de todas estas fotos, quedan muy pocas mujeres. Y la segunda es la poca visibilización que tiene la desigualdad en el ámbito científico. Casi toda la vemos en el ámbito político. Vemos paridad y paridad y paridad en el ámbito político. Y está bien, pero ¿por qué no lo explotamos más allá del político? Tal vez si viéramos esto en sus centros de trabajo donde todas las científicas laboran, sería la misma historia. Una científica por cuántos hombres. Se necesitan acciones afirmativas a favor del género. En México, desde hace más de 20 años, se da la primera regulación de la cuota de género, en la legislación electoral de 1993. Las cuotas de género desde entonces se han venido modificando y han tenido interpretaciones jurisprudenciales que permiten su efectividad o que buscan su efectividad. La paridad en el ámbito científico, al elevarla a un nivel normativo, nos permite ponerla como directriz de actuación para garantizar la participación de las mujeres. Las iniciativas de ley no son la solución al problema, pero sí es el primer paso para el cambio. Nos ayudan a visibilizar y a normalizar la presencia de las mujeres en los espacios de poder. Alguna de mis compañeras y yo, mientras tuvimos un cargo como Comisión de Ciencia y Tecnología en el primer Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México, hicimos una iniciativa de ley que ahora mismo se encuentra en la Comisión de Equidad de Género del Congreso de la Ciudad de México. Esta iniciativa es un proyecto de decreto para la modificación del artículo 8º constitucional. Lo que buscamos es que el artículo 8º se modificara para que lograra garantizar la paridad de género en el número de científicas contratadas. Bueno, y todo esto nos va a ayudar a que las mujeres logren acceder a puestos para los que son capaces y no se les discrimine, por el simple hecho de ser mujeres. Las iniciativas sirven para poner el pie en la puerta y lograr que se abran ofertas laborales para las mujeres científicas, y así todas esas niñas a las que alguna vez les dijeron «eso no es para mujeres», sabrán que no es cierto, que son capaces y tendrán modelos a seguir. Podrán aspirar como aquellas mujeres científicas que han luchado para que ellas puedan tener el acceso a condiciones laborales dignas. Nunca más sin nosotras. Gracias. Muchas gracias a la licenciada